Aquí en los estudios la ministra de Vivienda. Jania Pérez de Cuéllar ha hecho una denuncia, la Fiscalía Anticorrupción ha hecho una diligencia, ha realizado una diligencia muy importante el día de hoy en la sede del propio ministerio. Y esto para investigar presuntos actos de corrupción en una obra de Piura, o un proyecto piurano que se habrían perpetrado durante la gestión de Jania Alvarado. Y yo le decía al público, Jania, muchísimas gracias por estar con nosotros esta noche, que la primera entrevista que usted concedió al programa, usted habló de eso, de que había encontrado muchísimas cosas por escarbar, por revelar, por investigar, esclarecer, por revelar, por investigar, esclarecer, pero que había encontrado a vista, digamos, a primera vista, un desorden e irregularidades sobre los que no podía ahondar, pero parece que hoy se está escarbando cada vez más. Sí. Cuéntenos, por favor. Bueno, buenas noches, Mávila, gracias por la invitación. Efectivamente, yo dije que había encontrado el ministerio en ruina moral, entre otras cosas. Ese fue el término exacto, sí. Y que me iba a dedicar, además de hacer la gestión, a investigar todos estos casos que, de hecho, la prensa fue la que los sacó a la luz. Y eso es lo que hemos venido haciendo desde el día 1 de la gestión. Ha sido un trabajo silencioso, porque hay que mantener la reserva, pero cuando ya hemos empezado a ver la magnitud de los niveles de corrupción, fue que hemos iniciado las denuncias respectivas, y es por eso que hicimos esta conferencia de prensa hace 48 horas. El detonante de estas denuncias, como bien señalas, tienen que ver con el proyecto, con este proyecto específico. El Programa Nacional de Saneamiento Urbano. Sí, el proyecto tiene que ver... PNSU, por sus siglas. El proyecto tiene que ver con un proyecto de agua potable y alcantarillado para 96 asentamientos humanos en Piura y Castilla, que está a cargo de un programa que depende del ministerio, que se llama Programa Nacional de Saneamiento Urbano. Tenemos otro que se llama el Programa Nacional de Saneamiento Rural. En esta cuestión, en este caso, estamos hablando del PNSU, que de hecho es el programa que mayor presupuesto tiene. Por lo tanto, todo indicaría que es parte del botín que la presunta organización criminal que operó en el ministerio también tomó. Está haciendo una afirmación muy importante. El brazo criminal o la organización criminal que actuó en el ministerio. Es decir, ¿cuál era el papel entonces, a la luz de lo que ha investigado, de Heiner Alvarado y entiendo que también de Salatiel Marrufo en esa historia? A ver, ustedes conocen bien el caso de Marca Group, Zaragoza y todo. Fondo Mi Vivienda. Fondo Mi Vivienda es una organización adscrita y operaron, el señor Heiner Alvarado y su jefe de gabinete en aquel entonces, Marrufo, operaron el Fondo Mi Vivienda. Pero lo que estamos descubriendo aquí es que no solo operaron en Fondo Mi Vivienda, sino operaron también en el Programa Nacional de Saneamiento Urbano. ¿Cómo? Primero, estamos determinando finalmente cuál ha sido el mecanismo, pero lo que estamos descubriendo es que se convocaron, se conformaron juntas o comités de selección, mejor dicho, conformados por personas del propio ministerio. Algunas de ellas, por ejemplo, no cumplían con la condición de tener declaración jurada de intereses, que eso lo estipula la ley. Que no era idóneo. Que no cumplía con los requisitos, en este caso, por ejemplo, la declaración jurada. Que eso fue una constante durante el gobierno de Pedro Castillo. La pregunta concreta es, aquí se han festinado dineros públicos, se ha pagado coimas, se ha pagado sobornos. ¿Cuál es el delito que habría detrás de lo que Mira, con respecto de este proyecto, nosotros no tenemos los indicios suficientes, o tenemos indicios pero no tenemos las pruebas como para tipificar el delito. Además no nos corresponde a nosotros hacerlo. A nosotros ¿La irregularidad concreta entonces cuál es? Podríamos en este caso hablar de colusión, podría haber otro tipo de cohecho, en fin, eso lo tendrá que definir la Fiscalía. Lo que nosotros hemos encontrado son indicios sobre irregularidades. ¿Cuáles son? Una de ellas es que no se integraron correctamente las bases. ¿Qué es lo que eso significa, digamos, en fácil? Es que
no se transparentó toda la información para que los demás postores o que todos los postores tuviesen acceso a toda la información. Se suele hacer para direccionar los concursos, ¿correcto? Lo que se deduce es, si tú no integraste las bases correctamente y no subiste la información completa, es que no la diste a todos por igual, pero sí se la diste probablemente. La direccionaste. O se la diste a una persona. ¿Y a quién se habría favorecido? Eso lo tiene que determinar la Fiscalía. Eso lo tiene que determinar la Fiscalía. Pero lo que sí... Perdóname la interrupción. Recuerda en su momento a la viceministra, me parece, del sector que renuncia y que ella cuenta que la invitan a una residencia privada donde le piden exponer la lista de proyectos. ¿Puede estar de alguna manera esto conectado? Sí, puede estar. Bueno, a mí me han ofrecido reunirme en el sótano del ministerio para denunciar presuntos colaboradores que yo he traído, que están inmiscuidos o están colaborando. ¿Quién le ha pedido eso? Un señor X. ¿De gobierno anterior? No, me llamaron un día por teléfono y me dijeron soy fulanito de tal y me gustaría denunciar a los funcionarios que usted ha contratado y nos podríamos reunir en el estacionamiento del ministerio, con lo cual le contesté y le dije perdón. Entonces me lo volvió a insistir y yo le dije, perdón, creo que se ha confundido, yo no soy General Alvarado, y le tiré el teléfono y lo bloqueé. Y ha habido otras... un operandi, parece instalado. Y ha habido otros amedrentamientos a otros funcionarios, que creo que es importante también dejar en claro el día de hoy. Claro, lo importante es que lo que usted acaba de revelar o lo que está revelándole a la Fiscalía, a partir de lo cual se han hecho estas diligencias para el levantamiento de más información, tiene consecuencias. ¿Cuáles han sido esas consecuencias para quienes debían beneficiarse de este proyecto, de los beneficios del saneamiento, en fin, de lo que estamos hablando? Si me permites un minuto, el balance de esta diligencia el día de hoy, que no ha acabado el día de hoy, si solamente te robo un minuto, es que se han incautado 15 máquinas, 15 computadoras de las oficinas de contrataciones, de obras, de informática y contabilidad. Han participado 2 fiscales y 8 miembros de la Policía Anticorrupción. Y como ha señalado el fiscal, tanto el director ejecutivo como su equipo han sido citados mañana ante esta fiscalía. Y por ejemplo, he traído aquí, estas son las pruebas que vamos a adjuntar. Estas son las pruebas que se van a... documentos que ha traído. Claro. Ahora, te respondo rápidamente. ¿Cuáles son las consecuencias? Bueno, las obras que están, digamos, insertas en procesos de corrupción normalmente no se concluyen. Estamos hablando de proyectos de más de 500 millones de soles. Este proyecto es más de 500 millones y beneficiaría a más de 440.000 personas que viven en 96 asentamientos humanos. Estamos hablando de población vulnerable. En el que, de acuerdo a lo que usted señaló en la conferencia, habría sido el beneficiario de la Buena Pro, es decir, el consorcio Piura Castilla, integrado por la empresa china, Tezú, Civil, en fin, una serie de empresas chinas, la mayoría. Que por cierto, esta empresa Tezú es una subsidiaria de Railway 10. Recordarán que Railway 10 estaba vinculada a los casos de corrupción en la época del gobierno del señor Castillo. Entonces, esto era todo un tejido, pero además Castillo lo hizo muy rápido, es decir, llegó y tomó ministerios clave, ¿no? Transportes, vivienda, sabían perfectamente lo que hacían y a qué alfiles colocar para los objetivos. No solo eso, sino sabían dónde ponían las fichas, porque como te dije, el programa, el PNCU, es uno de los programas, en el caso del ministerio, que más presupuesto maneja. Tenemos otro, que es el PNCR, que tiene muchos proyectos, pero chiquititos, porque es saneamiento rural. Pero el PNCU son proyectos de aproximadamente 600, 700, 800 millones. Un plato apetitoso. Efectivamente. Para alguien que tenía hambre. Lamentablemente el hambre de algunos, ¿no?, le roba el derecho al agua de cientos de miles de pobladores. ¿Cuánto se han perjudicado? ¿Cuánto podemos estimar, si es posible, digamos, la población que se ha visto afectada? Hoy, si este proyecto no se logra salvar, llamémosle así, y reencaminar hacia una dirección de probidad y de transparencia, estaríamos afectando a más de 400.000 personas de Piura y Castilla.
que vienen reclamando Y desde Piura, hace 15 que años. además está enfrentando hoy una situación sanitaria tremenda, precisamente que se empeora por los problemas de saneamiento que tiene. La verdad es imperdonable. Usted ha removido el directorio completo del Fondo de Mi Vivienda, también. Y esto sí tiene que ver directamente con el escándalo de la señora Sada Oray. Efectivamente, cuando nosotros asumimos la gestión, ya este tema había estallado y de hecho es una de las consecuencias que en el programa que tú manejabas se reveló y lo que hicimos es cambiar a todo el directorio. Ya con el presidente anterior se inició una auditoría y esta auditoría reveló nuevos indicios que en su momento fueron remitidos a la Contraloría, a la Fiscalía, mejor dicho, a la Contraloría y a la Procuraduría Anticorrupción. Y a partir de ello iniciamos todo un proceso de remoción y de renovación del directorio, pero también de toda la plana dirigencial. Toda la plana de gerencia, de alta dirección ha sido cambiada. Hay algunos que están todavía pendientes de cambiarse, pero la decisión ha sido tomada. Y lo que queremos es dar garantía de que no va a volver a suceder. Todos los miembros han sido filtrados, no solamente por su perfil profesional, sino por su perfil antecedentes penales, y etcétera, etcétera. ¿Hay algo más por descubrir? Seguramente que sí, lamentablemente. Ok, eso es grave. Y en este caso, en los dos, ¿usted cree que hay más implicados? ¿Hay implicados desde la empresa privada, por ejemplo? ¿Te refieres al caso de Marca, al peso de Me refiero Fondo de a Vivienda este o en caso general? o al otro que usted acaba de denunciar, a este proyecto de saneamiento en Piura. Con respecto a empresas privadas, yo creo que cualquier empresa privada se hayan coludido en estas prácticas mafiosas, porque eso es lo que son, obviamente van a estar implicadas y van a tener que responder frente a Fiscalía y someterse a lo que imponga la ley, ¿no? Aquí quiero ser clara, nuestra lucha no es contra las empresas chinas, nuestra lucha es contra cualquier empresa corrupta, sea esta china o de cualquier nacionalidad. Es cierto, la propia comisión investigadora del Congreso se ha armado una comisión investigadora que señala que hay un modus operandi de las empresas chinas, pero nosotros lo que queremos es que se sepa la verdad y que se combata las empresas corruptas, sean cual sean, porque le robamos el agua y el derecho al agua a los más vulnerables. Y eso es inaceptable, Mávila. Inaceptable. Así es. Le agradezco muchísimo que haya estado con nosotros esta noche, con toda la cantidad de información que tiene, que seguramente tendrá también la Fiscalía, y ojalá que podamos conocer los resultados con todos los detalles lo antes posible. Muchísimas gracias. Así será. Muchas gracias y muchas gracias a ustedes por ayudarnos también a investigar. Muchas de las denuncias que ustedes hacen nos alertan de situaciones y siempre esa línea de colaboración es importante. Muchísimas gracias. Gracias. Buenas noches. Tenemos que ir a una pausa en el programa.